¿Tendrías que dejarme compartir pantalla? ¿Ustedes ven la...? Sí, ahora vemos. Sí. Ok. Pero no está con Bueno. la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes ya para ustedes. Todavía. Todavía no. Todavía no, bueno. No. Para allá vamos entonces. Casi. Buenos días, muchas gracias por esperarme, de verdad que cosas técnicas. Pero bueno, hoy vamos a entrar en un tema interesante. Hemos estado hablando de gestión metropolitana, de la forma como se están gestionando las metrópolis, han visto ya cómo va el fenómeno metropolitano, qué está pasando en Latinoamérica, cómo se están gobernando, cómo está haciendo la gobernanza en las metrópolis, cómo se está haciendo el tema de planificación. Ayer hablamos de, eso era como el qué, ¿no? ¿Qué está pasando en el tema metropolitano? Ayer hablamos un poco del cómo, ¿no? De la forma de cómo gestionar las metrópolis. ¿Qué hacemos con toda esa situación del fenómeno metropolitano? Y hablamos que hay muchos temas en los que se está haciendo el análisis de la gestión metropolitana, pero hay un componente importante que es el cómo. ¿Cómo se hace la gestión metropolitana? Ayer trabajamos de una manera virtual una metodología y que quedó para ustedes un instrumento para usar de diferentes metodologías que se han probado y han sido necesarias para la gestión metropolitana. O sea, vienen de la realidad de las metrópolis, de cómo han tenido que abordar diferentes situaciones en la gestión metropolitana. Y hoy vamos a hablar de los observatorios metropolitanos, pero como un instrumento, ¿no? Como un instrumento también de la gestión metropolitana. Y eso tiene que ver, más allá del instrumento como tal, tiene que ver con un tema fundamental que es clave para la gestión metropolitana y es la gestión y la generación del conocimiento metropolitano. Es una herramienta fundamental para que el cómo gestionar las metrópolis se facilite. Entonces hoy vamos a hablar de ese tema y quiero que lo hagamos de una manera más conversada, porque desde las realidades que ustedes están viviendo actualmente sobre gestión del conocimiento metropolitano, podemos también dar más explicación a la necesidad de contar con instrumentos como observatorios metropolitanos. Entonces, bueno, esto parte del hecho de que desde ONU Habitat pues acompañamos el proceso de metropolización y pues tenemos una iniciativa que es la del MetroHub, que tiene unos intereses importantes, que es el desarrollo de capacidades para las autoridades y los actores metropolitanos y regionales en tener esa visión de gestionar los territorios de manera colaborativa, de que los principios de la cooperación, de la acción colectiva y de la solidaridad se fundamenten en el accionar de la gestión territorial. El hecho de la importancia de acompañar los procesos de formulación de políticas sectoriales metropolitanas o la formulación y la implementación de planes, el fortalecimiento de los esquemas de gobernanza supramunicipal. Ustedes veían en la presentación de días anteriores en que solo el 11% en Latinoamérica de las metrópolis, de las 215 metrópolis, se gestionan como metrópolis. Luego es importante que estos esquemas de gobernanza supramunicipal empiecen a consolidarse, el diseño de instrumentos de planificación, el desarrollo de mecanismos de financiación. Todos estos aspectos son importantes para que ese 11% en Latinoamérica, 34% en Europa, 9% en África y en Asia,
aumente. Y la gestión del conocimiento y la generación de conocimiento son fundamentales, porque son los que transforman los sistemas de planificación de los países, son los que transforman, los que motivan el desarrollo de marcos normativos para la gestión metropolitana, son los que establecen la necesidad de hacer descentralización en la escala metropolitana de competencias y de recursos, de la financiación, descentralización fiscal en la escala metropolitana. Luego, este es un aspecto muy importante en la gestión metropolitana. Y bueno, MetroHub tiene este enfoque, ya ustedes lo han visto estos días, no lo voy a repetir. Y generación de conocimiento, lo que sí quiero decir es que hay que generar conocimiento alrededor de este enfoque integral, ¿no? De qué está pasando en los marcos regulatorios, qué está pasando en los sistemas de planificación, en los marcos de gobernanza y en los mecanismos de financiación que se están dando en los países y qué está pasando frente a la gestión metropolitana, si se están concibiendo o no se está concibiendo la gestión metropolitana en estos aspectos en los países y cómo se está impulsando desde las agendas globales de desarrollo el hecho de que la gestión metropolitana sea un instrumento esencial para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es la mirada de la gestión del conocimiento, de la gestión y de la generación de conocimiento también es un llamado a que se dé con este enfoque integrador de la gestión metropolitana. Bueno, pero entonces, aquí quiero iniciar el primer diálogo con ustedes y es qué instrumentos pueden usarse para la gestión metropolitana desde las realidades que ustedes tienen. Yo quiero dejar esta pregunta y quiero que iniciemos un diálogo porque eso nos va a llevar a apropiar la importancia de los observatorios metropolitanos. Me gustaría conocer desde las realidades que ustedes tienen qué instrumentos ustedes ven de gestión y generación de conocimiento hay en sus territorios para la gestión metropolitana. Voy a dejar de compartir para verlos. Y escucharlos. Bueno, entonces, ahí quiero que iniciemos este diálogo de cuáles en sus territorios, si existen algún tipo de instrumento de gestión y generación de conocimiento en materia metropolitana o que no sea en materia metropolitana, pero que incluya este aspecto de la gestión metropolitana o el desarrollo metropolitano en los instrumentos que hay en sus territorios. ¿Quién quiere iniciar? O si de pronto no existe alguno. Permiso, ¿puedo hablar un poco? Sigue, Nelson, te escuchamos. Eu sugiro até que Neilson pode começar, mas eu sugiro que quem quiser falar, que use aqui a levantar a mão, que a gente tem a lista de participantes para abrir o microfone, tá? Mas pode começar, Neilson. Bueno, yo pienso que este es justamente uno de los grandes problemas de Brasil, porque no tenemos una cultura de gestión metropolitana, así como otros lugares que vimos en estos módulos, ¿no? Y el conocimiento, la cooperación, son cosas que tenemos que desarrollar en nuestros países, especialmente en Brasil. Pero yo creo que el mayor problema está en los niveles educacionales de la población, porque ahí tenemos que hacer inversiones muy fuertes para mejorar los indicadores de educación en las regiones metropolitanas. O sea, la base de una pirámide, donde ahí sí podemos pensar en sistemas de cooperación entre agentes y también en la innovación, que sería
como un motor de este desarrollo que queremos para nuestras regiones. O sea, los desafíos son muy grandes para nosotros. Yo no sé qué piensan los colegas que están acá, pero esta es mi visión, ¿no?, de las regiones metropolitanas, por lo menos en el noreste de Brasil, donde yo estoy ubicado, donde yo vivo y trabajo. Tal vez en São Paulo, en Río de Janeiro, sean situaciones donde el desarrollo de políticas metropolitanas sea más antiguo. Pero, por ejemplo, en Maceió, y esta es la primera vez que vamos a estudiar algo así, que estamos empezando un proceso de desarrollo de una planificación de región metropolitana, tal como conocemos hoy. Esto que yo pienso, María. Gracias, Nelson, por tu mirada. Y bueno, eso me lleva a preguntarles si en el nordeste de Brasil ustedes conocen algún tipo de instrumento, un observatorio o un think tank, o en las universidades que existan observatorios, pero que incluyan el tema metropolitana, la escala territorial metropolitana en su análisis. Me gustaría saber si esto se da en el Nordeste. ¿Tengo a? Sí, hay algunos observatorios metropolitanos, por ejemplo, en Recife, en São Paulo y creo que en Belo Horizonte también, pero está ubicado en las universidades. Pero sí, son producciones académicas de estudios que son muy importantes para los estudios de la geografía urbana y de la urbanización. Ok. Patricia, gracias, Nelson. Patricia quiere aportar. Sim, Maria, eu acho que... Eu vou falar devagar para você tentar entender, tá bom? Eu acho que um grande problema seria a unidade, quer dizer, a unificação entre as metrópoles, como eu estou falando do Nordeste agora, né? Mas poderia ser em relação a todas as metropolitanas do Brasil, uma unificação, uma ligação que poderia ser por usar a tecnologia, né, de TI, né, onde poderíamos ter um sistema interligado no Brasil. Por exemplo, eu já comentei aqui, o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, é um sistema modelo, é um sistema muito bom. Apesar dele ser um sistema único, ele não está interligado entre as cidades. Então, cada cidade que você vai, você tem que tirar uma carteira do SUS, tá? Então, eu acho que é importante o cadastro de todas as cidades brasileiras e a unificação delas, você interligá-las através de alguma ferramenta que realmente aí teria que fazer uma pesquisa, entendeu, Maria? Você citou várias, né? A própria cartografia metropolitana que você citou, eu achei que poderia ser uma ferramenta, entendeu? Deixa eu ver aqui. Então, é isso. Eu acho que, claro, existe toda uma estrutura de base de educação, mas aí eu já estou falando, já estou indo para o que você perguntou, fui mais direta, né? Como fazer uma gestão metropolitana eficaz, tá? Então, eu acho fundamental interligar as cidades, tá? E aí surge uma dúvida, Maria. A região metropolitana, geralmente, ela é composta por várias cidades, não é isso? A região metropolitana, ela não inclui todas as cidades de um estado, não é isso? Ela inclui algumas cidades que estão em volta da capital. Seria isso? María, ¿entiendes la pregunta? No, ¿me puedes ayudar? Sí, Patricia pregunta si la región metropolitana es un conjunto de ciudades en torno de una ciudad y pero no son todas las ciudades de un estado. Ok. Para nosotros, tanto las áreas metropolitanas como las regiones
¿sí? Incluye a un grupo de ciudades que tienen una conexión funcional, que tienen relaciones funcionales. Entonces, no necesariamente puede darse así, ¿no? Una ciudad núcleo que articula otras, pero por el hecho de tener funcionalidades. No por población ni por territorio, sino las regiones y las metrópolis se conforman es por las relaciones funcionales, son territorios funcionales. Y a partir de esa funcionalidad es que debe darse la gestión. Maria, então, por exemplo, o estado da Bahia, ele poderia ter uma grande região metropolitana? Ou você acha que deveria ter várias regiões metropolitanas dentro do estado? Podría tener dentro de un estado existir varias regiones metropolitanas por las relaciones funcionales que hayan entre esos grupos de ciudades, ¿sí? O puede existir solamente uno dentro de un estado o varios, pero lo que realmente define es la funcionalidad. ¿Sí? Perfecto. Tampoco es necesario que exista conurbación, ¿no? Que haya un continuo urbano entre dos ciudades, sino que haya funcionalidad, que existan interdependencias porque se necesitan para la prestación de bienes y servicios, para ese intercambio de bienes y servicios. ¿Sí? Gracias. Entonces, por ejemplo, esto que acaba de decir Patricia es importante para la gestión y generación de conocimiento. Es identificar a partir del análisis de data espacial cuáles son las regiones metropolitanas que se dan, hasta dónde se dan las relaciones funcionales. Ese análisis de interdependencias y funcionalidades entre los municipios es un elemento fundamental para la gestión de conocimiento que pueden operar los observatorios metropolitanos, ¿sí? O los observatorios. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto que me gustaría dejar claro, y es que un papel fundamental de los observatorios es establecer hasta dónde se están dando esas relaciones funcionales en las regiones, para poder también delimitar los hechos metropolitanos o los asuntos que se deben gestionar desde la escala metropolitana. Y hay otro que nos hablaba Nelson, es la cultura de la gestión metropolitana. Y precisamente la gestión metropolitana, los observatorios metropolitanos son instrumentos para generar la cultura metropolitana. Y la cultura metropolitana en dos aspectos: en transformar la gestión de los gobiernos bajo el principio de la colaboración, y transformar la participación ciudadana a pasar de la representatividad a la contribución, a la participación contributiva. Es como el ciudadano, conociendo que vive en una metrópoli, entiende que para la gestión metropolitana es necesario que haga separación en la fuente de sus residuos. O es importante, entiende que es importante transformar su forma de movilizarse a través de medios de transporte no motorizados para evitar la congestión, para ayudar a mejorar la calidad del aire. Esa participación ciudadana contributiva se transforma a través del conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, ¿quién lo moviliza? Un instrumento son los observatorios metropolitanos, porque son los que están mostrando el nivel de contaminación que hay en el aire, el número, el parque automotor que tiene la metrópoli y cómo se conecta la contaminación con el parque automotor. Y entonces es necesario que caminemos más, que montemos más en bicicleta, que tengamos metrópolis policéntricas para que los usos del suelo nos permitan tener
el concepto de la ciudad de los 15 minutos. Eso es el papel de los observatorios, ¿no? Pero ese análisis, eso también me lleva a decirles que eso lo entiende la ciudadanía y los gobiernos. Si el mensaje de los observatorios es amigable con los ciudadanos. No puede ser data, solamente datos, y esa es una de las limitantes que han tenido los observatorios de todos los niveles, ¿no? No solamente los metropolitanos, ¿no? Los datos se convierten en eso, en una información, pero que no tiene ninguna explicación ni se baja al entendimiento de los ciudadanos y de los gobernantes. Entonces, ese es un tema fundamental que quiero que lo tengan en cuenta ahora que miremos un poco cómo desde la experiencia, cómo se deben ir concibiendo los observatorios metropolitanos para apoyar la gestión metropolitana. Otro tema que se ha mencionado hasta ahorita es el tema de la innovación. Los observatorios metropolitanos también son instrumentos para la innovación, porque precisamente esa conexión entre la data y los fenómenos metropolitanos, ¿sí? Los desafíos metropolitanos, esa conexión que se da, lo que hace es que se requieran otras formas de gestionar el territorio. Y eso implica que los observatorios motiven esas formas esas nuevas formas a través de metodologías de innovación y también a través de la transferencia de conocimiento, que sean los conductos para que la transferencia de conocimiento de buenas prácticas, de prácticas inspiradoras se da. Entonces, fíjense que ahí hay otro componente clave, que los observatorios metropolitanos no son solamente datos. Son metodologías, son canales de innovación, son canales de comunicación para la transformación de la cultura metropolitana. Entonces, ahí vamos viendo otras aristas, no sé cómo decirlo para que me entiendan, como otras miradas de lo que es un observatorio. Que cuando hablamos de observatorio, normalmente las personas piensan en datos. Pero datos es uno de los componentes de un observatorio, pero tiene otros impactos, y debe tener otros impactos, porque los requerimientos hoy en la gestión metropolitana son otros, no es solamente tener datos. Y hay otro punto que también nació de las dos intervenciones que han ustedes hecho, y es el tema de la conexión. Los observatorios son instrumentos para conectar los territorios. Y para conectarlos en la toma de decisiones. Para conectarlos en la forma en que miran el territorio. Entonces, los observatorios son instrumentos para conectar el territorio, no son solamente datos. Yo quiero, y voy a insistir mucho en eso para que quede instalado en ustedes, que los observatorios tienen otras funciones diferentes a tener datos. Esa es una base, pero hay mucho más por hacer. Entonces, el otro punto es, hay observatorios en el territorio, y no solamente en el nordeste brasileño, muchos observatorios hay en los territorios, cada uno en su mirada sectorial. Hay observatorios de salud, observatorios de movilidad, bueno, infinidad de sectores tienen observatorios. Pero cuando nos adentramos en la mirada de los observatorios, de esos observatorios existentes en el territorio, también encontramos que no tienen una mirada metropolitana. Y cuando vamos a este punto que hablábamos anteriormente, que el observatorio debe ser un instrumento para la conexión territorial, tiene que servir, un observatorio metropolitano tiene que servir para conectar los observatorios sectoriales que hay, pero también para que esos observatorios sectoriales tengan una mirada metropolitana. Es decir, si tenemos un observatorio de salud en una ciudad que hace parte de la metrópoli, es necesario incidir desde la gestión metropolitana para que ese observatorio de la salud tenga una mirada metropolitana. Es decir, que no conciba la salud del municipio como tal,
sino que conciba la salud del municipio en el marco de una metrópoli. Cómo se conectan y cómo se mueven las personas y los servicios entre la metrópoli que afectan el tema de la prestación del servicio de salud en ese municipio. Entonces, es lograr incidir en que esos observatorios que hay en el territorio tengan una mirada, un enfoque metropolitano, porque tienen que ayudar a conectar el territorio. Bueno, esto solo de estas dos intervenciones que tuvimos, ahí van dando puntadas de lo que es importante tener en cuenta cuando hablamos de observatorios metropolitanos. Voy a volver a la presentación para que empecemos a mirar cómo ¿la ven ustedes ahí? Bueno, entonces este ejercicio parte de uno de las herramientas que tiene MetroHub. Ayer estuvimos mirando esta. En otras jornadas de formación de esta semana también tuvieron algo que ver con esta. Hoy vamos a ver esta. Esta que también, como la de metodologías, la de observatorios, también está basada en las experiencias de los observatorios metropolitanos, de los observatorios de áreas metropolitanas en el mundo. Y entonces, mensaje, pues el Observatorio Metropolitano es un instrumento para la gestión metropolitana, como lo acabamos de ver ahorita, cómo participan directamente en la gestión metropolitana, ¿ya? Y entonces se vuelven fundamentales para la gestión metropolitana. Los observatorios se vuelven fundamentales cuando son útiles para la toma de decisiones, cuando son útiles para la participación, cuando son útiles para la planificación, para la generación. Los observatorios son importantes si son útiles, ¿sí? Entonces, vamos a ver, entremos un poco ya en la parte conceptual de los observatorios metropolitanos. Entonces, como lo estamos dialogando ahorita, el Observatorio Metropolitano es un instrumento de gestión del conocimiento de las dinámicas metropolitanas. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Cuando tenemos observatorios en el territorio metropolitano, lo que les decía anteriormente, ¿no? Estos observatorios también pueden aprovecharse para que sean observatorios metropolitanos, los ya existentes. Lo que pasa es que hay que evolucionarlos a que tengan esa mirada metropolitana, ese enfoque metropolitano, y que los análisis incluyan la información de todo el territorio metropolitano. Es decir, que puedan identificar las dinámicas metropolitanas y tener información sobre eso y generar servicios sobre esas dinámicas metropolitanas. Entonces, en principio, el observatorio es un instrumento de generación y de gestión del conocimiento relacionado con las dinámicas metropolitanas. Esto también es importante por lo siguiente. Tiene que acotarse a las dinámicas metropolitanas. En la experiencia han tenido algunos observatorios de escala metropolitana, es que empiezan a medir todo. Entonces tienen 300, 400 indicadores, de los cuales usan pocos. Pero el esfuerzo en la gestión del conocimiento y la gestión de la información es altísima. Y la inversión de los recursos también es altísima. Entonces, los observatorios metropolitanos tienen que hacer gestión de conocimiento, pero solo de las dinámicas metropolitanas. Para eso es importante tener claro cuáles son las dinámicas metropolitanas, ¿sí? Y eso ¿a dónde nos lleva? A que las instituciones metropolitanas o a que los planes metropolitanos son los que definen en las instituciones metropolitanas, a través de las competencias
y de las funciones que tengan las instituciones metropolitanas, o en los planes metropolitanos donde se establecen cuáles son los asuntos estratégicos de la gestión metropolitana. Eso nos lleva, en principio, como la primera herramienta, es encontrar cuáles son las dinámicas metropolitanas, ¿no? Esas dinámicas metropolitanas también son flexibles, no son estáticas, ¿no? Porque precisamente las crisis por el desarrollo urbano se van cambiando, ¿no? Acá estamos teniendo una y tratando de salir de la pandemia que nos modificó. Luego la medición en un observatorio metropolitano en medio de la pandemia tuvo que haber cambiado, ¿sí? Para ofrecer información y generar conocimiento alrededor de las dinámicas metropolitanas en medio de un escenario de una crisis de salud pública. Entonces, debió cambiar la medición en ese momento. Entonces, fíjense que instrumento, dinámicas metropolitanas, tiene que estar conectado ahí. No se puede salir de ese marco porque si no se vuelve ineficiente. Demasiada información que no se usa, pero que requiere muchos recursos. Ahora, cuando hablamos de enfoque, hablamos del enfoque actual, que es el desarrollo sostenible. Luego tiene que tener una mirada de esas dinámicas metropolitanas de manera integral en cuanto al impacto que tienen en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad económica y en la sostenibilidad ambiental. Entonces, el enfoque de los observatorios metropolitanos tiene que estar basado en el desarrollo sostenible y esas dinámicas que mide, que genera conocimiento, debe tener ese enfoque integral de la dinámica en cómo está impactando lo social, lo ambiental y lo económico en el territorio metropolitano. Cuando hablamos de los objetivos del observatorio, por supuesto que como es la generación de conocimiento y la gestión del conocimiento, el objetivo fundamental es el de fortalecer la gobernanza metropolitana, y es decir, que la toma de decisiones se dé basada en evidencia y toma de decisiones para que se generen otros instrumentos para la gestión metropolitana, y es que se tomen decisiones de generar planes metropolitanos o planes zonales o planes sectoriales, porque la evidencia está diciendo que es necesario hacer un plan para tal tema, o porque es necesario hacer una política metropolitana sobre algún tema, o es necesario generar un marco regulatorio para esa dinámica metropolitana. Entonces, el objetivo fundamental de los observatorios metropolitanos es ese fortalecimiento de la gobernanza a través de la evidencia, que mejore esa toma de decisiones, que sean más eficientes en la toma de decisiones, porque se está generando instrumentos de gestión metropolitana propicios para la realidad metropolitana que ha sido estudiada y que ha generado esta evidencia para la toma de decisiones. Y el otro objetivo es la producción de información metropolitana, precisamente para que se den las transformaciones en el territorio. Ya les decía yo, para que haya transformación en la forma en que los ciudadanos viven la metrópoli y la forma en que las autoridades gobiernan la metrópoli, que definitivamente está basada en los principios de acción colectiva, solidaridad y cooperación. Entonces, la producción de información no es producción de data. Y ahí quiero volver a recalcar. Cuando hablamos de producción de información, se basa en la data, pero no es la data en sí, sino requiere información. La data debe convertirse en información. Y convertirse en información implica que sea accesible a las personas, fácil, de entendimiento fácil. Esa data debe convertirse en una información que la pueda acceder
y la pueda comprender y la pueda usar todos los ciudadanos. Hoy en día, la producción de la información debe ser absolutamente eficiente porque el consumo de la información de los ciudadanos y de los gobernantes ha cambiado. Ha cambiado porque el consumo se hace a través de redes sociales y logra captar la atención solamente en segundos. Luego, los observatorios tienen que estar produciendo data, produciendo información en esos estándares, ¿no? De acuerdo al consumo de información de ciudadanos y autoridades. Esos dos objetivos pueden tener muchos más objetivos, pero esos son los claves, ¿no? Producir información y fortalecer la gobernanza, que es la toma de decisiones. Ahora, ¿qué características deben tener los observatorios metropolitanos? La primera es que sea sistémico. Sistémico, ¿por qué? Porque, por lo que les hablaba anteriormente, si es un instrumento para la gestión de conocimiento alrededor de dinámicas metropolitanas y que esas dinámicas metropolitanas deben tener un enfoque de desarrollo sostenible, por lo tanto, deben tener el observatorio es sistémico porque cada una de las dinámicas metropolitanas lo que hace es analizar su impacto en los diferentes sectores o dimensiones del desarrollo sostenible, lo social, ambiental. Es decir, que si la contaminación en la metrópoli, los datos de contaminación de la metrópoli tienen que ser analizados desde la salud pública, desde la movilidad, desde el espacio público, desde cómo se están generando, si hay mecanismos de promoción de construcción sostenible, de vivienda. Es decir, desde todos los aspectos, no puede ser solamente desde uno de esos. Entonces, por eso es una de las características de los observatorios que debe ser sistémica, una mirada holística de cada una de las dinámicas metropolitanas. Debe ser integrador. ¿Por qué? Porque tiene, lo hablábamos anteriormente, ese factor de la conexión. Debe integrar el análisis de la dinámica, cómo impacta en todo el territorio metropolitano. O sea, no puede estar estudiando solamente dos de los municipios que hacen parte del territorio metropolitano o uno solo de ellos. Debe integrar para poder establecer en qué parte del territorio metropolitano está impactando más la dinámica y en dónde no lo está impactando y poder mejorar, fortalecer la gobernanza metropolitana. Definitivamente es territorial. Es territorial porque el análisis tiene que ser con enfoque en el territorio, tiene que ser con un enfoque espacial y es ubicar esas dinámicas metropolitanas georreferenciadas, ¿no? Porque hay que territorializar las dinámicas metropolitanas para poder territorializar la toma de decisiones. Y entonces es absolutamente territorial. Debe ser útil, ya lo hablábamos anteriormente, porque si es un observatorio que no genera utilidad para la toma de decisiones, pues entra en desuso. Y no va a ser sostenible, ¿no? Va a ser un esfuerzo que se pierde y eso ha sido una experiencia en varias metrópolis en que se ha hecho el esfuerzo de construir la batería de indicadores, se tienen los 300 indicadores, no se usa porque no se volvió útil y el esfuerzo no fue sostenible y terminan por cerrarlo, ¿no? Y siendo una mala experiencia. Entonces la utilidad depende de los servicios que genere el observatorio, ¿no? ¿Qué servicios va a generar? ¿Vas a generar servicios solamente de tener unas datas publicadas en una plataforma o va a generar servicios de que esa data se convierta en información y de que esa información genere la necesidad de establecer unas metodologías para transformar y gestionar el conocimiento o para generar innovación en las nuevas formas de gestionar esas dinámicas metropolitanas? ¿Qué servicios? La utilidad de los observatorios
metropolitanos está directamente relacionada con los servicios que genera. ¿A quién le va a prestar servicios esa información que tiene? Es dinámico precisamente porque los desafíos metropolitanos van cambiando de acuerdo a las realidades y a las crisis que van abordando y también a las oportunidades que se van presentando en los territorios. Luego, es dinámico, no puede ser estático en los análisis y en los datos. Es necesario que vaya evolucionando y vaya cambiando su geometría, digamos, su forma, su conformación en los temas de análisis, porque las dinámicas metropolitanas también son cambiantes. Es interdisciplinario y esto es importante, porque como hablábamos que es sistémico, es importante la interdisciplinariedad del observatorio, que una misma dinámica metropolitana sea vista de diferentes disciplinas para también mejorar, fortalecer la gobernanza metropolitana y un tema no sea abordado solamente desde la disciplina espacial, de generar un proyecto de infraestructura únicamente y no se aborde desde lo local o desde desde lo social o no se aborde desde el enfoque económico. Entonces se requiere diferentes disciplinas que actúen en la gestión del conocimiento de las dinámicas metropolitanas. Es público. ¿Y por qué es público? Porque pues debe ser accesible a todos los ciudadanos. La información y la generación de conocimiento debe compartirse. Debe compartirse porque eso es lo que genera la inteligencia colectiva y lo que hace transformar la cultura, ¿no? Entonces debe ser público. Articulador, eso implica que requiere articular ya las experiencias existentes en el territorio, construir sobre lo construido, articular la información que ya hay en el territorio a través de otros observatorios existentes o a través de análisis o de data que ya existe, articularla para incorporarla en una visión metropolitana. Y valorizador porque efectivamente el hecho de transformar la información, de evolucionar los datos a información, a metodologías, a instrumentos, a transformación de la participación, pues genera un valor agregado. Tiene que generar un valor agregado, porque si no genera un valor, pues no va a ser útil y va a ser insostenible. Entonces, estas características son, digamos que las principales que debemos tener en cuenta al momento de estructurar un observatorio metropolitano, para que sea sostenible en el tiempo y para que sea una buena experiencia y no sea una mala experiencia en los territorios, como ha pasado, ¿no? Esto, como les decía, viene de la experiencia como tal. El rol en el desarrollo territorial de los observatorios ya lo hemos analizado. Hablamos de gobernanza territorial, un rol que ya lo hablamos, en planificación en tiempo real y flexible, es decir, que la información de los observatorios, los análisis son fundamentales para que la planificación sea actual, o sea, tenga en cuenta la realidad actual. Y por eso ahora que cuando hablemos de las características de la información que se debe generar, pues vamos a encontrar ese punto. Entonces, el rol de los observatorios en la planificación es que le da esa característica de que es posible planificar con la información del tiempo real. Y también es posible generar flexibilidad de la información para que la planificación se pueda actualizar. Se puede ir actualizando de acuerdo a las nuevas realidades porque el observatorio provee esa información para que se dé. También cumple un rol importante en la innovación tecnológica porque precisamente genera pues la organización de información
que permite que se haga una documentación tecnológica y un uso tecnológico de los datos y de la información. Luego hace que se genere innovación de cómo acceder, cómo presentar, cómo organizar los datos de manera tecnológica acorde a las necesidades que se tienen en el territorio. Por supuesto, nos permite el Observatorio generar escenarios futuros de desarrollo, adelantarnos a las situaciones para prever soluciones y para lograr tener toma de decisiones con un enfoque de prospectiva y prepararse para el desarrollo que viene adelante, pero con una mirada sostenible. Entonces genera escenarios futuros y es la multiescalaridad, y es decir, que es posible que esta información que se genere, pues es posible escalarla a otros niveles de territoriales que permitan mejorar el desarrollo. Entonces, estos son los roles que cumple en el desarrollo territorial los observatorios. Luego, ustedes pueden, digamos que concluir ahí la importancia de estos instrumentos en la gestión metropolitana, ¿no? Siempre y cuando estén dentro del marco de las dinámicas metropolitanas, generen servicios y, por supuesto, se vuelvan útiles para la gobernanza y para la producción de información. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Ok. Tenemos una hora. Bueno, entonces, cuando hablamos de este enfoque sostenible, de desarrollo sostenible, pues estamos hablando de las 3 dimensiones, ¿no? Que debe abordar el Observatorio Metropolitano. Debe abordar las dinámicas metropolitanas desde un enfoque de desarrollo sostenible, de acuerdo a las dimensiones, a sus dimensiones, la medioambiental, la económica y la social. Y entonces aquí hay una orientación de cuál es lo que se debe observar desde cada uno de estos dimensiones, ¿no? Desde la dimensión medioambiental, los observatorios metropolitanos deben recopilar información sobre estos temas, sobre urbanización, sobre catastro, ruralidad, seguridad territorial, espacio público, movilidad, residuos, recursos naturales, servicios públicos. Estos son los principales, son orientativos, ¿no? Pero también desde la práctica que han estado documentando en información, desde la dimensión medioambiental, estos aspectos. Entonces, cuando hablamos de la dimensión medioambiental, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de la urbanización, del catastro. Ahora, si hablamos de la sostenibilidad económica, entonces estamos hablando de ocupación laboral, del valor del suelo, de la conectividad que se da, de la innovación y de la producción. Y si hablamos de la sostenibilidad social, pues estamos hablando ya sobre la población y su demografía, el nivel de pobreza, la cultura, la educación, el acceso a las tecnologías de la información, la seguridad ciudadana, el enfoque de género y la equidad de género, el tema de salud, de educación. Pero recuerden que este enfoque desde los observatorios metropolitanos debe ser sistémico. Entonces, si hablo de urbanización, que es de la sostenibilidad ambiental, de la dimensión de la sostenibilidad medioambiental, tengo que verla de una manera sistémica, y es cómo la urbanización está impactando la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social
y así en diferentes direcciones, ¿no? Es ver estos temas orientativos que seguramente saldrán más de acuerdo a las características de cada área metropolitana, pero esto en general es lo que se ha visto en los observatorios metropolitanos que son vistos desde las dimensiones. Bueno, yo quiero que hablemos un poco sobre este tema del enfoque del desarrollo sostenible y es cómo en la región, para que vamos a ir conectando esto a la región, en la región nordeste de Brasil, cómo se está viendo este tema de la gestión metropolitana desde un enfoque de desarrollo sostenible y si los observatorios que ustedes me han dicho que hay en el territorio tienen este enfoque de conexión de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible y si ese enfoque lo tienen visionado de manera como aspecto integrador en el territorio metropolitano. Si ustedes tienen conocimiento de una de estas experiencias de los observatorios que están en la academia, me han dicho principalmente, si tienen conocimiento de cómo se está dando ese enfoque de desarrollo sostenible con una mirada metropolitana. Entonces, los escucho. ¿Quién quiere aportar aquí? Bueno, otra vez más, si yo puedo hablar un rato. Es como yo había dicho, ¿no? Hay muchas producciones de conocimiento en esta red de observatorios de Metrópolis, pero son producciones académicas, artículos, libros. Entonces, por estar ubicado en la universidad, no hay un involucramiento con las gestiones metropolitanas. Claro, hay gente que está en la gestión metropolitana que todavía hizo un posgrado o algo así en una de las universidades donde están los observatorios de las metrópolis, y ahí sí hay una calificación de los cuadros de servicios en la gestión metropolitana. Pero yo creo que usted está haciendo una propuesta de algo mucho más allá de que nosotros conocemos acá, ¿no? O sea, el observatorio tiene este observatorio desde su punto de vista tiene un rol central en la gestión metropolitana. A mí me pareció muy interesante esta propuesta porque justo yo no me di cuenta de cómo podríamos aumentar estas responsabilidades del observatorio. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, y justo el próximo lunes vamos a empezar el censo demográfico de Brasil. Por eso que está un lío acá, está la televisión, está todo. Imagina, es una operación muy grande y muy importante para la gestión metropolitana, ¿sí? Porque el último censo de Brasil fue en 2010. Entonces, cambió muchas cosas en nuestro país, en el mundo, ¿no? Entonces, estos datos estadísticos no son suficientes para la gestión metropolitana, sino saber interpretarlos y también hacer con que estos datos puedan evaluar las políticas públicas o proponer políticas públicas para la gestión. Por esto es muy importante, María, sus conceptos abarcadores del Observatorio Metropolitano, y le agradezco muchísimo porque fue muy importante para mí estas propuestas más ampliadas de observatorios de metrópolis. Entonces, creo que yo y hay colegas acá de la gestión metropolitana de Maceió, ¿no? Diglani y André Esteban, son colegas que están con nosotros, y creo que están de acuerdo conmigo que es importante y todavía ya hay una propuesta de observatorio de la metrópolis de Maceió, pero seguramente vamos a proponer
algo más allá que producción o difusión de datos, por ejemplo. Me pareció entonces muy interesante. Pero este es el tema. El Observatorio de Metrópolis, por lo menos desde lo que yo conozco, no tiene esta propuesta de un motor de innovación, de redes de cooperación, de colaboración, ¿no? Pero sí como producciones de artículos académicos que son muy importantes, claro, pero no basta, es necesario algo más. Y ahí vuestra explicación me pareció así muy importante. Esto que yo quería decir. Gracias. Gracias, Neison. Mira, hay un tema sí que se me pasó preguntar la vez pasada. Esto es importante, la gestión y generación de conocimiento a través de observatorios para transformar la data a nivel nacional, ¿no? Es lograr incidir en los departamentos o instituciones nacionales de estadística que incluyan el nivel metropolitano para tomar datos en los censos, que puedan producir información metropolitana, ¿sí? Pero metropolitana acorde a los territorios funcionales. Porque las instituciones de estadística tienen definidas unas metrópolis, pero gran parte de esas metrópolis que han definido no corresponden a los territorios funcionales en la realidad, ¿no? Entonces, ese es un primer punto en donde se puede incidir desde los observatorios metropolitanos en las instituciones de estadística a nivel nacional, porque la generación de información a nivel nacional de data también transforma. ¿Qué puede transformar? Los sistemas de planificación, los programas de descentralización de competencias y fiscales, la necesidad de generar marcos regulatorios. Entonces, la estadística nacional y la información de los censos que tengan un enfoque metropolitano es importante para la gestión metropolitana, ¿sí? Entonces, y recalcando lo que dice Neison, los observatorios metropolitanos son más allá de la gestión de datos, es la gestión del conocimiento, ¿sí? Y eso es clave para que la gestión metropolitana se transforme. El conocimiento transforma la gestión, la participación, la voluntad política, los sistemas de planificación. El conocimiento es transformador, pero el instrumento, los observatorios no son solo instrumentos de gestión de datos, sino de gestión de conocimiento, y ahí marca la diferencia para los observatorios metropolitanos, ¿no? Y para la sostenibilidad. Bueno, sobre eso quisiera avanzar entonces en lo siguiente. Hablemos ahora de la estructura. Este es un modelo de estructura también, como lo he repetido, pues basado en la experiencia, ¿no? de otros observatorios. Básicamente hemos encontrado que es clave para la estructura de un observatorio metropolitano que tenga estos tres componentes, ¿no? El modelo organizacional, recursos y actores. Si nos falta uno de ellos, pues, o el observatorio, bueno, el observatorio no va a poder tener toda la capacidad para generar conocimiento. Y por lo tanto, no va a ser útil y por lo tanto no va a ser sostenible en el tiempo, ¿ya? Entonces, el modelo organizacional, los recursos y los actores son fundamentales cuando hablamos de observatorios metropolitanos. En el modelo organizacional es importante que existan unos miembros de la organización que sean internos y otros externos, ¿no? Que le dan soporte. Los miembros internos son, digamos, en donde se basa el observatorio metropolitano. Los observatorios metropolitanos no necesariamente tienen que basarse en una institución metropolitana, porque puede ser que en el área metropolitana no hay institución metropolitana. Ya vimos la brecha que hay de gestión metropolitana a través de instituciones, solamente el 11% en Latinoamérica. Bueno, es posible
que no existe institución metropolitana. Pero lo que sí es necesario pues, es que exista una autoridad administrativa que hospede el Observatorio Metropolitano y que le provea un equipo técnico y que ese equipo técnico esté distribuido en nodos sectoriales, ¿no? Para ver las diferentes dimensiones en que o por dimensiones del desarrollo sostenible o por dinámicas metropolitanas que se hayan identificado. Y, por supuesto, es necesario que existan miembros externos conectados al observatorio. Porque recuerden que una de las características de los observatorios metropolitanos es que es integrador. Y es integrador porque conecta a los otros sectores, que si bien no hacen parte mismo del modelo organizacional como tal, sí soportan porque son fuentes de información, porque son fuentes de recursos, que soportan recursos técnicos, que soportan recursos financieros, que aprovechan la información que genera el observatorio, en fin. Son, digamos que, clientes del observatorio, entonces deben haber miembros externos, debe estar conectado a todos los otros sectores. El otro aspecto importante de la estructura de los observatorios son los recursos. Entonces siempre debe concebirse tanto el recurso humano como los recursos tecnológicos y logísticos como los recursos financieros. Si tengo un observatorio que no tenga recursos, pues alguno de estos recursos no va a ser útil, ¿no? Vamos a tener indicadores, que es lo que normalmente pasa, pero tengo indicadores, pero no los puedo socializar porque no tengo una plataforma tecnológica, o no puedo desarrollar instrumentos o metodologías o sostener el recurso humano porque no tengo recursos financieros, o tengo recurso humano pero estadístico únicamente y no tengo recurso humano multidisciplinario. Entonces es importante el tipo de recursos que tengo para la utilidad que voy a prestar en los servicios. Recuerden que el observatorio es observatorio para la gestión de conocimiento metropolitano y para la generación de servicios, de modo que esos dos aspectos lo hagan útil. Y por otro lado, en la estructura hay que tener en cuenta los actores, ¿no? Quienes participan del observatorio metropolitano, los diferentes sectores. Hay que conectarlos, ya lo hablábamos, como los miembros externos, pero estos actores deben tener un rol en el observatorio para que sea acogido, adoptado por el territorio, ¿no? Es un observatorio de todos y eso permite que la información que se provea y la generación de conocimiento sea adoptada por los diferentes actores del territorio. Y eso, lo que en conjunto que hace, esa conexión como miembros externos de los otros sectores y como actores de los otros sectores, lo que hace es transformar la cultura de la gestión del territorio. Porque siendo actores del observatorio, conocen la información que se da, la apropian, la utilizan, y eso lo que va haciendo es transformando la cultura de la manera en cómo se gestiona el territorio. Y basado en los tres pilares de la gestión metropolitana, la solidaridad, la acción colectiva y la cooperación. Entonces, esta es la estructura mínima y básica. Los observatorios metropolitanos tienen que tener una estructura básica, no deben ser tan complejas porque la sostenibilidad se vuelve compleja, sino más bien deben tener este factor, o sea, a través de su estructura deben plasmar la característica que tienen de ser integradores. Entonces, es aprovechar lo que hay en el territorio, conectarlo y que se vuelva útil para la estructura del observatorio, y también sean unos canales de transformadores precisamente por la participación que hay de todos los actores.
Bueno, preguntas sobre la estructura. Preguntas. Esto de los observatorios, yo siento cuando hablamos de observatorios en general, se tiene la convicción que es algo muy técnico, ¿no? Muy de estadístico, y muchos de los actores no se entienden incorporados en una estrategia de gestión de conocimiento como son los observatorios, ¿no? Sienten que es algo muy técnico, y muy lejos de lo que es la posibilidad de participación y de inclusión. Entonces, eso también hay que romperlo a través de la forma en cómo se comunica la información. Por eso, no sé si es o es no hay preguntas o de pronto hay un poco de que esto es alejado de lo que yo hago, ¿no? ¿Cómo ustedes conciben, y me gustaría escucharlos de parte de ustedes, cómo ustedes conciben los observatorios en su diario, en su rol que cumplen en la gestión que realizan, ¿no? ¿Son útiles para ustedes? ¿Lo han concebido como necesarios para tenerlos en el diario de su actividad, o es algo alejado que está ya en la academia y que hacen estudios o que es de estadísticos? Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes porque esto ayuda digamos que a concientizar sobre y a entender lo que son los observatorios metropolitanos. Entonces, bueno, los escucho. Hoy quiero escucharlos. Y que no sea Nelson. Está prohibido Nelson y Patricia. Por favor, ciérrenles el micrófono. Oi, Maria, qual é a sua pergunta? A ver, yo quiero invitar a otros a que me cuenten eso de los observatorios. ¿Les parece cercano o es algo por allá de los académicos? Isso, estão com o microfone ligado, mas a pergunta da Maria é para os participantes, né? Se vocês acham que a questão dos observatórios é algo realístico, próximo, ou se é algo muito acadêmico, né? Algo ainda assim que fica num aspecto não realístico da realidade das metrópoles brasileiras. Ô, Maria, eu acho, na verdade, o observatório ele é fundamental, né? Então, assim, como ele deve ser feito, pelo que eu entendi, pelas lideranças governamentais, não é isso? As prefeituras, junto com os governos. Então, eu acho que na verdade, é uma visão política adequada, né? O observatório eu acho fundamental, sim. Ele é realista no sentido teórico. Na prática, existe um problema de gestão pública, pelo menos no Nordeste a gente sabe que tem um problema de gestão pública, tá? Então, assim, eu acho que é um problema de gestão mesmo. Mas é necessário, sim. Gracias, Patricia. ¿Quién más quiere opinar? Sí, claro. Y la pregunta va esa. Claro que son, o sea, la convicción es que la información es importante para la toma de decisiones. Pero ¿se usa para la toma de decisiones lo que produce un observatorio? Y si no se usa, ¿por qué no se usa? ¿Por qué piensan ustedes que no se usa? Eric, yo creo que debes traducir eso porque aquí tengo una mano levantada que es de... Zé, Bruno, vocês entenderam a Isso. pergunta? Sim, na verdade eu queria contribuir, porque aqui em Arapiraca a gente está construindo o nosso observatório, né? A gente teve contato com alguns experientes de observatórios, que é o do governo do estado aqui de Alagoas, que fica responsável pela CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Então eles já trabalham isso
desde o início da primeira gestão do ex-governador, e também tive contato com o trabalho do pessoal da Prefeitura de Fortaleza, que eu acho que, pelo menos no Nordeste, do que eu pude ver, são os que têm uma maior maturidade nessa experiência de observatório, né? Então, até recentemente, a gente fez uma contratação de um economista, né, que trabalha diretamente com elaboração, análise de dados, BI, e a nossa ideia, a princípio, era criar um observatório econômico, mas, assim, até fruto da própria participação no evento aqui do G52, nos módulos passados, a gente entendeu que não poderia ficar restrito apenas às questões econômicas, né? Teria que ampliar, contemplando as ODS, enfim. Então, hoje, esse observatório está em construção. E a ideia justamente é essa, a partir dele, criar políticas públicas a partir desses dados, né? E até a gente tem pensado, após paralelo, né, à confecção desse observatório, digamos assim, a capacitação de servidores para que possam analisar esses dados, né, e a partir dessa análise propor algumas políticas públicas, né. O economista que a gente contratou, como ele já tem um know-how, né, pela experiência dele no governo do estado, então está sendo muito positivo para a gente essa experiência, ainda incipiente, mas já com um desejo muito forte de que possa ser uma prática adotada por toda a prefeitura. Ok, gracias. Eric, a resumen de lo que acaban de decir, entiendo que se están desarrollando unos observatorios, es lo que están presentando, ¿sí? Que se está desarrollando algún observatorio. Sim. O Zé Bruno é de Arapiraca e ele falou exatamente isso, que eles estão no planejamento de desenvolver o laboratório e a partir de algumas experiências... estou hablando en portugués. Hay un momento que ya uno no sabe más que... Pero sí, está contando la experiencia que están teniendo en su ciudad, Arapiraca, y de la identificación a partir de las capacitaciones que tuvieron también en este ciclo de capacitaciones de hábitat, de incluir algunos temas como las agendas globales ODS en la planificación, como mencionabas tú, como el tema de sostenibilidad, ¿no? En esta planificación de los observatorios y también la experiencia del intercambio de experiencia que están teniendo con otras ciudades del Nordeste, como por ejemplo Fortaleza, que tiene, yo creo que Fortaleza es iPlan4, ¿no? Bruno, que como hay un instituto de planificación urbana que creo que está... Eso, iPlan4, que tiene un poco de esta idea de hacer planificaciones metropolitanas a nivel regional. Bueno, muy interesante estos procesos que se están viviendo. Lo importante de la conformación es eso, ¿no? Insistir en el tema de que sean útiles, ¿no? Aquí Estela Oliveira dice por el chat que no se utilizan porque no se entiende la funcionalidad que tienen, ¿no? Y hay que pasar de no solamente de tener data, sino a ofrecer servicios, ¿no? Entonces, la evidencia, hay que entender la data o la evidencia como servicios. ¿Para qué sirve esa información? Y eso le da son valorizadores de la información, ¿no? La evidencia como servicio. Como servicio para la toma de decisiones, para la planificación, para la transformación de la participación, para la generación de políticas, es el servicio. Y ser información, también lo decía aquí, lo decía Estela, también el hecho de que no, son muy técnicos, ¿no? Y entonces el hecho de que sea tan técnico, si bien nos parece que es importante, pero cuando entro a mirar la información no la entiendo, ¿no? No la comprendo. No es fácil entendible. Entonces, esa data debe convertirse en información accesible y fácil de entender, ¿no? Para que se vuelva útil. Bueno, entonces voy a continuar aquí con lo que tengo, que es... María, permiso. Hay una mano más que Diglani. Bueno. Diglani.
Diglani. Olá, pessoal. Hola. Maria, me veio à mente você perguntando sobre exemplos. O Observatório Social do Brasil. Ele é um observatório formado, ele é não governamental, existe em algumas cidades do Brasil, Alagoas tem tentado organizá-lo, mas não conseguiu por vários motivos. E profissionais, pessoas, né, professores, podem voluntariamente se engajar para participar desse observatório. Ele tem a intenção de acompanhar os gastos públicos e assim contribuir com a justiça social e com a gestão pública. É um exemplo muito interessante no Brasil, mas ele é mais focado em cidades, em municípios. Saiba, ele não é necessariamente metropolitano, mas assim é uma iniciativa que surgiu da sociedade civil e que tem se tentado. Ele estava para ser instalado em Pernambuco, não sei se de fato aconteceu, mas assim é uma ação interessante, né, que também agrega essa contribuição, né, de profissionais, de pessoas olhando para a coisa pública. Agora, sem dúvida, ele não tem todas essas características que elencou aí, que como fez em algum momento, muito a capacidade de um observatório para fazer mudanças efetivas na sociedade e na cultura. Mas eu lembrei, ouvindo você, lembrei desses. Qué bueno. Ese sí, mira, este es un muy buen ejemplo que los observatorios no necesariamente tienen que estar ubicados en el sector público, ¿no? Este que es una iniciativa desde la sociedad, desde la organización social, es importante, pero como veíamos en las características y en la estructura, el hecho de ser integrador requiere siempre anclar desde donde esté a los otros sectores para que pueda ser integrador tanto de los sectores y también integrar todo el territorio, la mirada en todo el territorio metropolitano. Pero que nos dice Diglani es un ejemplo de que no necesariamente los observatorios metropolitanos tienen que estar en la entidad metropolitana, porque en muchos de los territorios no hay entidad metropolitana, pero ¿qué significa eso? En un territorio donde no hay una entidad metropolitana, que exista un observatorio, sea desde la academia o desde el sector social o incluso desde las cámaras de comercio, lo que hacen es generar conocimiento y promover, impulsar que la gestión metropolitana se formalice, que exista un esquema de gobernanza, que se genere un marco regulador o que se genere un instrumento de planificación. Por eso, no creo que haya sido en esta clase, pero fue la de Asunción, que les decía a través de una metodología que aplicamos, es que la gestión metropolitana no nace con un orden, ¿no? No es, primero se hace un esquema de gobernanza y luego hacemos un plan y luego hacemos una institución. No, pueden hacer desde un observatorio como pueden hacer porque se creó un esquema de gobernanza o porque existió una ley o porque los actores generaron un plan. La gestión metropolitana se puede motivar por cualquiera de uno de esos canales. Pero siempre detrás de esos canales, siempre es necesario la gestión del conocimiento y eso lo promueve un observatorio. Entonces, interesante que en un territorio donde no haya arreglos formales de la gestión metropolitana, institucionalidades o planes, exista un observatorio que motive eso, ¿no? Que genere información de que hay un territorio funcional, que es funcional porque tiene estas interdependencias y que por tanto requiere un plan metropolitano, requiere un esquema de toma de decisiones, una gobernanza metropolitana, requiere de generar unos proyectos estratégicos y eso implica
una integración en una bolsa común de recursos para hacer mucho más eficiente el desarrollo de proyectos metropolitanos, requiere que se regulen ciertos aspectos de la metrópoli. Entonces, fíjense que el Observatorio Metropolitano es súper útil para la gestión metropolitana. Bueno, voy a pasar entonces al siguiente tema, que es la ruta, ¿no? ¿Cómo generamos el desarrollo de un observatorio metropolitano? Y es también en tres pasos, digámoslo así. Primero hay que generar voluntad y consenso territorial. Segundo, después de que ya están todos de acuerdo en que debe haber un observatorio metropolitano, hay que diseñarlo y luego pues hay que implementarla. Esa es la ruta. Pero el de la voluntad y el consenso territorial es un aspecto fundamental, ¿no? Si hay falla ahí, hay un desequilibrio para la sostenibilidad porque no hay una legitimidad del desarrollo de la instalación de un observatorio del territorio. Lo que hace es que no se sostenga en el tiempo este ejercicio. Entonces, para que haya esa voluntad y consenso territorial, pues por lo menos debe existir un diagnóstico y análisis de por qué es necesario el observatorio y que este diagnóstico sea validado por los actores del territorio y después de eso, de esa validación, que exista una formalización de esa voluntad, ¿no? Que haya un acuerdo entre los actores del territorio de decir, vamos a desarrollar este instrumento para la generación y gestión del conocimiento, que es un observatorio metropolitano, y todos nos comprometemos y hacemos un acto de formalización. Eso le da legitimidad al proceso, ¿no? A la ruta de implementación. Cuando hablamos de diagnóstico y de análisis, ¿qué es lo que motiva el hecho de que se dé la voluntad y consenso? Hay que analizar lo siguiente. O sea, ¿cuáles son las razones para que un territorio tenga un observatorio? Y veámoslas acá detenidamente cada una de esas razones, ¿no? La primera, porque cualquiera de estas razones se puede presentar, o varias de ellas, ¿no? Una, porque no hay datos en el territorio, ¿no? Entonces es necesario tener un instrumento para la generación de datos. La otra es porque hay dispersión o duplicidad de datos en el territorio. Entonces, hay datos. En la primera no hay, pero en la segunda hay datos, pero hay diferentes esfuerzos por generación de datos, pero no hay nada organizado. Que nos da la tercera, ¿no? Que es existencia de datos, pero que no están organizados y tampoco se usan. O porque existen datos, pero no están georreferenciados, no están ubicados en el territorio. Existen los datos, pero no se analizan. Entonces hay unas baterías de indicadores, pero no se analizan. También existen datos que son de sectores, pero no se conectan. No hay ese análisis sistémico de los fenómenos urbanos. Datos existentes con limitada accesibilidad. Es decir, cada institución tiene sus datos, pero no hay una posibilidad de accederlos. No hay una plataforma que permita que sea accesible para los ciudadanos. Se producen datos, pero no con su rigidez para que sean oficiales, no con un protocolo de producción de datos que permitan que sean datos de calidad. También porque hay duplicidad de esfuerzos institucionales en el manejo y producción de la información. Varias instituciones tratando de hacer lo mismo, varias instituciones desde los diferentes sectores del territorio, ¿no? Público, privado, académico, social. Información existente, pero no comparable, ¿no? Que no es comparable para el análisis. Entonces se produce información en diferentes etapas de periodos de tiempo,
o con diferentes enfoques de análisis. Entonces existe información, pero no hay unos protocolos que permita tener información y que se pueda comparar. Estas son razones, si hay uno de estos puntos o varios de estos, implica que es necesario tener un observatorio en el territorio metropolitano. Estos puntos son claves para cuando se va a hacer este análisis, este diagnóstico y análisis. Estas razones son claves para el análisis, porque esto lo que va a hacer el análisis de estos puntos que acabamos de ver va a facilitar la validación y aprobación por parte de los actores del territorio, ¿no? Entonces se convencen de que es necesario tener un instrumento de gestión de conocimiento que genere protocolos, que articule, que le ponga un enfoque integrador al territorio, que georreferencie, que aproveche la información que se está dando, pero que no se está usando, y que pueda hacer análisis comparativos para generar conocimiento. Y esa validación y aprobación debe haber un mecanismo de formalización, ¿no? Por ejemplo, esto que nos hablaba el colega ahora en la intervención pasada. ¿Qué mecanismo de formalización se está dando? ¿O es una iniciativa institucional y luego van y la presentan a las otras instituciones y mira, tenemos un observatorio y úsenlo? No. Es importante que en el nacimiento, antes de que nazca el observatorio, se convoquen a los actores, les cuenten por qué es importante la creación del observatorio a partir de ese diagnóstico y análisis, y los convoquen a participar del observatorio como actores. Recuerden allá en la estructura que les mostraba yo. En los actores, aquí es importante vincularlos dentro de la estructura. Entonces no puede ser, en los observatorios metropolitanos no puede ser un observatorio de una institución. Tiene que ser un observatorio que esté basado, hospedado en una organización, en una institución, pero que sea de todos. Y ese de todos, ¿cómo se hace? A través de un mecanismo de formalización, donde se vean incorporados que el observatorio es de todos, ¿no? De todos los que participan. En el tema, y este es clave para que esto funcione, para la sostenibilidad, la voluntad y el consenso territorial es uno de los pasos claves en la ruta de estructuración e implementación de un observatorio. Luego, el diseño. Lo importante es que tenga un sistema de gestión en donde estén los recursos y la estructura que ya vimos anteriormente. Esté el sistema de información que, fíjense que está el estadístico, la generación de unos indicadores y una información geográfica. ¿Sí? Entonces, los datos que se convierten en indicadores de medición y que se georreferencian, que se espacializan en el sistema de información. Pero ahí no se puede quedar, que es donde normalmente se quedan los observatorios. Tiene que tener un sistema de servicios, que es lo que he venido insistiendo desde el principio. Un sistema de servicios, en donde haya socialización de la información, análisis y que tenga el observatorio soporte técnico, que genere servicios técnicos de acompañamiento técnico a los procesos del desarrollo metropolitano. Es decir, que el observatorio sea convocado cuando se requiera hacer innovación en unos procesos de planificación, o si voy a hacer transformación del sistema de transporte público. El observatorio tenga un servicio de dar información, de dar metodologías, de hacer transferencia de conocimiento de buenas prácticas, de decirles, mire, así se hizo en esta metrópoli el sistema de transporte público, aquí se hizo de esta forma, nuestra información de la movilidad en el transporte público es así, es decir, que pueda proveer servicio técnico. Entonces, aquí en el diseño
para los que están pensando en hacer, en estructurar un observatorio, no se puede quedar aquí, en el segundo punto, en el sistema de información. Tiene que bajar al sistema de servicios. Tiene que proveer servicios, porque eso implica utilidad y sostenibilidad del observatorio. Y el siguiente paso, pues después de que está diseñado, están todos de acuerdo y hemos involucrado a todos los actores que son parte y son dueños del observatorio. Y luego de que se ha diseñado con unos servicios que va a prestar al territorio, viene la implementación. Y en la implementación es importante la gestión de la información. La gestión de la información que debe ser información de calidad. Porque donde falle la información, la calidad de la información, se cae toda la credibilidad de la producción de información del observatorio. Entonces, este punto de gestión de información es clave, porque si no, lo que hace es delegitimar cualquier tipo de información o de datos que salga del observatorio y se pierde el esfuerzo. Entonces, ahora miramos un poco más a fondo el tema de la información en detalle para qué características debe tener. En la Open Data es otro tema clave, es una de las razones por las cuales se requiere tener observatorio metropolitano, es que existen datos, pero no es accesible. Luego, en la implementación debe haber datos abiertos y deben haber el sistema de georreferenciación de esos datos también debe estar abierto para que sea accesible. Y la participación en incidencia. Debe haber un instrumento, un mecanismo para que los ciudadanos puedan participar en la generación de información. Porque aquí, si bien aquí en la voluntad y consenso territorial estamos vinculando al observatorio los actores del territorio, aquí en la implementación, en la participación e incidencia, estamos vinculando a los ciudadanos del territorio en el observatorio. Y esto hace que el observatorio se vuelva útil tanto para las autoridades y actores claves del territorio como para el ciudadano en común. Entonces, debe existir un mecanismo dentro del observatorio que permita que el ciudadano interactúe con los datos, genere información, genere datos y pueda hacer incidencia en la información que se provee. Bueno, entonces, hasta ahí, ¿cuál es la ruta de implementación? Y les he dado como los momentos claves, ¿no? En la primera, el diagnóstico y análisis, las razones de por qué. En la segunda, el sistema de servicios. No puede haber, bueno, en la primera, el análisis y diagnóstico y la formalización, ¿no? Un ejercicio, un mecanismo en donde se firme un acuerdo de entendimiento entre todos los actores y se haga de todos el observatorio. En la segunda, el sistema de servicios es muy importante para que se valorice la información que se genera por parte del observatorio. Y en la tercera, la gestión de la información y la participación e incidencia son claves para el éxito del observatorio. Ya las vimos. Ahora hablemos de la información, ¿no? Que les decía que en el tercer paso, en el tercer paso de la ruta está la gestión de la información. Y les decía, es clave la gestión de la información porque eso implica la calidad de la información que va a tener el observatorio. Si no hay calidad, se legitima el observatorio como organización, como institución. Luego, este punto es clave. Entonces, ¿qué características de la calidad de data que se gestiona el observatorio debe tener, ¿no? Entonces, debe ser la accesibilidad, que los datos puedan ser utilizados por el público en general, son fáciles de adquirir, de acceder a ellos. La oportunidad en los datos, y esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Es decir, que
que tengan una serie de tiempo y que estén disponibles acorde a la realidad. No es decir, voy a hablar de salud en el 2022, pero tengo datos del 2005. Eso no es datos con características de oportunidad. Entonces deben corresponder a un tiempo limitado, pero que son actualizados regularmente para que estén acordes con la realidad de la dinámica metropolitana que se está estudiando. En la credibilidad debe venir de la información, o los datos deben venir de organizaciones que sean especializadas, ¿no? Que tengan la competencia para generar esos datos. La exactitud debe tener precisión en la generación de datos. La consistencia quiere decir que los puedan verificar, ¿no? Es decir, si estoy diciendo que hay 1 millón de habitantes en el territorio, debo tener la posibilidad de verificarlos a través de esquemas estadísticos que vengan de una autoridad especializada en el tema. Entonces, la consistencia tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda verificar de dónde salió esa información. La integridad, el formato de los datos es claro en su contenido, son precisos. El lenguaje no puede generar duda y entonces deben ser precisos. Y la legibilidad, son claros y comprensibles porque la descripción de los datos, la clasificación y el contenido son fáciles de entender. Entonces aquí tiene mucho que ver con la estructura de la información, ¿no? De la estructura del enfoque que se le da al observatorio, ¿no? Entonces hablamos, un enfoque en desarrollo sostenible puede ser a través de las 3 dimensiones o puede ser a través de las dinámicas metropolitanas que están bajo la lupa de la observación de este instrumento de gestión metropolitana. Y el otro aspecto para mirar es qué parámetros debe tener la información que se va ¿me salí? No. ¿Me salí de la presentación? Ya. La información producida por el observador debe cumplir con los siguientes parámetros. Entonces, en tiempo, contenido, informa, ¿no? Hablamos que el tiempo debe estar disponible cuando se necesite. Debe estar actualizada a la fecha de usarse, debe proveerse con la periodicidad requerida, es decir, que sea actual. El tiempo es que pueda tener un periodo de tiempo lo más actual posible y eso requiere que la información debe estar unos periodos claros de actualización para que eso también se dé el mensaje de cada cuánto se actualiza la información. El contenido debe proporcionarse sin errores, debe generarse la información completa, ¿no? No, estoy hablando de un territorio, de la dinámica de la movilidad en un territorio metropolitano que tiene 10 municipios y presento la información de 5 municipios. Entonces, el contenido debe estar sin errores y debe ser completo, ¿no? Y la forma debe ser presentada de una manera sencilla, que tanto el ciudadano normal lo entienda como el gobernante que tiene un segundo para mirar el dato lo entienda, como el estadístico más especializado lo entienda. Entonces la forma debe ser sencilla, debe ser ordenada, debe ser de muy fácil entendimiento, ¿no? Y debe ser presentada de diferentes formatos, ¿no? Les hablaba anteriormente, el consumo de información hoy en día es diferente a la de hace 10 años. Luego, la generación de información, la forma en que se genera información en el Observatorio Metropolitano debe ser actual. Hoy se genera información a través de videos de 10 segundos, a través de una infografía, a través de un titular. Así es que se consume hoy en día la información.
Luego, así es que se debe generar la información en los observatorios metropolitanos. No pueden ser documentos robustos, que claro, si yo voy a, que deben existir, pero la presentación debe ser muy sencilla. Si requiero más información, tengo el documento robusto, pero la información que se genera debe ser muy sencilla y aplicable para los medios que actualmente son más consumidos por son más utilizados por los consumidores de información. Y por último, quiero decirles sobre las fuentes, ¿no? Tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes de la información son directas, son las que se encuentran en los datos institucionales, o las organizaciones que las toman lo hacen de manera directa, ¿no? Sean porque tienen a cargo ese asunto o porque atienden o prestan un servicio sobre ese tema específico. Entre pues, las fuentes institucionales están las entidades de gobierno, están las entidades sectoriales, los gremios, entre otros, pero aquí lo que quiero decirles clave es que el observatorio como tal puede constituirse en fuente de información primaria, porque aplica directamente encuestas, realiza monitoreos, hace inventarios relacionados con las dinámicas metropolitanas, que normalmente no existe data. Y este es un aspecto importante para los servicios, de los que les he hablado, ¿no? El sistema de servicios. Y uno de los servicios que puede prestar los observatorios metropolitanos es precisamente la aplicación de encuestas, hacer conteos, hacer monitoreos, gestionar la información que nadie le gestiona a través de instrumentos claves de generación de información de fuente primaria. Entonces, aquí en la fuente directa, uno de los aspectos claves para los servicios es que el observatorio se vuelve a fuente de información directa. Y bueno, las fuentes de información indirecta o secundaria son aquellas que se conocen a través de un tercero. Entonces, son fuentes de información directa, pero en las instituciones de gobierno, por ejemplo, son fuentes de información directa, pero también pueden ser de información indirecta. Y se constituyen en esta fuente de información secundaria porque si bien no toman esos datos directamente, sí les llega la información a través de otro tipo de mecanismo, pero que se vuelve oficial porque la utilizan para el ejercicio de sus competencias y funciones, ¿no? Entonces, las fuentes de información indirectas son las que vienen de un tercero. Y también son indirectas las que vienen de redes de información. Entonces, yo, por ejemplo, tomo la información para el Observatorio Metropolitano del proceso de urbanización de los catastros municipales. ¿Sí? Entonces, ahí hay unas redes de información que tienen unos flujos que permiten utilizar esta información que se está generando o de otros aliados estratégicos como de organizaciones que tienen información. Entonces, a partir de redes que se generan en la estructura, les había mencionado la de actores, hay otros actores que están produciendo y hay flujo de información. Estas también son fuentes indirectas. Bueno, yo lo dejo hasta ahí. Quiero preguntas, estoy aquí para contestarles. Les he dado como los aspectos o claves para la estructuración de un observatorio o para la transformación de un observatorio. Puede ser que ustedes tengan conocimiento o tengan en su territorio un observatorio ya, pero estos asuntos claves permiten transformarlos, ¿no? Pueden que tengan un observatorio sectorial
y que a través de este instrumento lo puedan evolucionar a ser metropolitano, a que ese aspecto sectorial se vea desde lo metropolitano. Puede que exista ya uno que esté dedicado solamente a la data, entonces es importante incluirle el sistema de servicios, ¿sí? ¿Cuáles servicios va a prestar? Puede que exista ya el observatorio, pero que no sea utilizado. Luego es importante iniciar un proceso de validación y de legitimidad a través de un mecanismo de formalización. Existen, esta guía es muy útil en la medida que le permite o desde el punto cero para crear el observatorio o desde donde esté el observatorio pueda evolucionarlo y pueda mejorarlo. Está disponible en la página de ONU Habitat, que ustedes ya tienen la dirección y lo pueden descargar, lo pueden utilizar, escribirme si necesitan acompañamiento, orientación. Para los que están avanzando, que han dicho que están avanzando en la creación de observatorios, pues aquí está ONU Habitat disponible para acompañarlo en ese proceso. Y bueno, si hay preguntas, aquí dispuestos, si no, pues quedamos así. Eric, estoy ya en tus manos de cómo cerramos. Já. Muchas gracias, Maria. Patrícia, tem pergunta? Sim, eu escrevi no chat, mas eu acho que não viram. Maria, os observatórios, eles geralmente são financiados pelos governos ou existem observatórios particulares, privados? Mira, los observatorios, a uno de la estructura, dentro de la estructura del observatorio está el tema de los recursos financieros, ¿no? Y esos recursos financieros pueden venir de diferente línea. ¿Dónde está la clave? En la primera parte de la ruta. Y es en la validación y la voluntad que hay, ¿sí? En la voluntad si en la apertura o en la estructuración se logra establecer la voluntad y el consenso para crearlo, y si a través de una formalización es mucho más fácil el camino de la financiación y de la sostenibilidad. Entonces son dos formas para la financiación de la sostenibilidad de un observatorio. La primera, la de los actores, ¿no? Pero la segunda, que es la que debe ser más fuerte, la de los servicios. La evidencia como servicios. Los servicios son claves. La razón por la que muchos de los observatorios ya no son sostenibles por tema de recursos es porque se quedan en el sistema de datos y no incluyen el sistema de servicios. La mayor parte de los recursos debe venir por los servicios que preste el observatorio. Entonces son dos fuentes, pero en la balanza, pensando en la sostenibilidad, es los servicios que preste el observatorio, y de ahí puede tener recursos financieros. Gracias, María. María, una pregunta que surgió al principio era si estos materiales que están disponibles en la página de Habitat, si lo tenemos en portugués o solamente inglés y español. No, está solamente en español y se va a publicar en inglés. Ya está la traducción, están diseñándolo para publicarlo en inglés, pero está en español. Já. Perfeito. Então, muitas graças, Maria. Obrigado também a todo mundo que ficou aqui até o último dia. Passamos um pouquinho do horário do almoço, mas tivemos aquele problema no início, mas deu tudo certo. Então, queria agradecer aos participantes, a Maria, por essa ótima abordagem, muito construtiva. E lembrar vocês que os materiais vão ser disponibilizados na Redos, na nossa plataforma lá de interação. Acho que vocês têm os nossos contatos, qualquer dúvida é só entrar em contato por e-mail, né? Tem o grupo também dos pontos focais por WhatsApp. Isso, e como hoje é sexta-feira, a fome já está batendo, vou desejar então para todos aí um bom fim de semana
E é isso, mantemos vocês informados. Graças a todos. Ô, Eric, rapidinho, só uma pergunta. Como hoje é o final do módulo, sobre as informações em relação ao edital que ia sair, vocês já têm alguma informação para a gente? Se vai sair, ou só vai sair depois do período eleitoral, ou só próximo Não, vai ano? sair agora no início de agosto. A gente vai publicar o edital do desafio. Provavelmente vai ser numa plataforma pública, online, então a gente vai fazer a divulgação, aí fiquem atentos nas páginas, né? A página, não sei se vocês já seguem a página do ONU Habitat, no Instagram, Twitter, também na página da Sudene, mas de qualquer forma, para vocês que já fazem parte da nossa rede de contatos, provavelmente vai chegar essa informação também por e-mail, WhatsApp. Então, não vai estar disponível na Reduz, né? Não, isso eu acho que não vai ser pela Redus, vai ser por outra plataforma, muito provavelmente a plataforma da ENAP. Ainda a gente não dá para confirmar, mas vai ser uma plataforma aberta. Tá bom, obrigado, gente. Tá bom? Muito obrigado por tudo, hein? Esses módulos aí, e esse é o módulo extra principalmente. Obrigado vocês. Boa tarde a todos, bom fim de semana. Obrigada, Eric. Obrigada, Maria. Tchau, tchau.